En el corazón de muchas capitales latinoamericanas, los rascacielos de vidrio reflejan un espejismo: modernidad, progreso, crecimiento. Pero bajo esa superficie reluciente persiste una sombra larga, una historia de promesas rotas y decisiones tomadas en reuniones a puerta cerrada. Una historia escrita en contratos, intereses acumulados y ciclos que parecían imposibles de detener. La paradoja es evidente. Una región inmensamente rica en recursos naturales, atrapada durante décadas por una deuda que nunca dejó de crecer. Una deuda que, más que cifras en un balance, se convirtió en un destino colectivo. Para entender cómo nació este laberinto, hay que viajar a un momento de optimismo casi desbordado. A finales de los años 60, Latinoamérica vivía una ola de industrialización acelerada. Las políticas de sustitución de importaciones prometían llevar a la región hacia una modernidad definitiva. Los gobiernos imaginaban autopistas, represas y fábricas que multiplicarían la producción. Pero había un obstáculo: el financiamiento. Muchas economías locales no generaban el capital suficiente para sostener sus ambiciones. Fue entonces cuando una oportunidad apareció desde el norte global, como una invitación tentadora. Los bancos internacionales, impulsados por un exceso de liquidez tras el boom petrolero, buscaban colocar sus petrodólares en cualquier destino que ofreciera rendimientos rápidos. Y los ojos se posaron en América Latina. En ese instante, los préstamos fluyeron con una facilidad inédita. Las tasas parecían razonables, los plazos casi generosos. Para muchos gobiernos, aquel flujo de dinero se sintió como la llave que finalmente abriría la puerta al desarrollo. Lo que no imaginaron era que esa llave podía convertirse también en un grillete. A mediados de los años 70, los contratos firmados en despachos alfombrados dieron forma a una nueva estructura financiera regional. Países como México, Brasil y Argentina comenzaron a acumular préstamos externos a una velocidad que superaba cualquier precedente histórico. Los grandes proyectos de infraestructura se convirtieron en símbolos de una modernidad urgente. Pero detrás del espectáculo de cemento, acero y anuncios oficiales, había una realidad más compleja. Una parte sustancial de esos recursos no se usó para expandir la productividad, sino para gastos corrientes, subsidios insostenibles, desequilibrios fiscales y, en algunos casos, corrupción. Sin embargo, lo más decisivo no ocurría dentro de Latinoamérica, sino lejos de ella. A finales de los años 70, Estados Unidos enfrentaba una inflación persistente. El nuevo liderazgo de la Reserva Federal decidió actuar con firmeza, elevando las tasas de interés de forma drástica. Fue un movimiento diseñado para estabilizar la economía estadounidense, pero que provocó un terremoto financiero global. De un día para otro, el costo de las deudas latinoamericanas se disparó. Aquello que parecía manejable se volvió asfixiante, y entonces, en agosto de 1982, llegó el punto de quiebre. México anunció que no podía seguir pagando. Lo que siguió fue una reacción en cadena que estremeció al planeta. América Latina ingresó en una de las peores crisis económicas de su historia contemporánea. Los gobiernos renegociaron desesperadamente. Los bancos endurecieron condiciones. Las tasas subieron aún más. Y la deuda, en vez de reducirse, se multiplicó. Era el comienzo de lo que se conocería como la década perdida. En ciudades como Sao Paulo, Ciudad de México y Buenos Aires, los efectos se hicieron visibles en la vida cotidiana. Los salarios se estancaron o perdieron valor frente a una inflación que devoraba la moneda local. Los servicios públicos enfrentaron recortes severos.
La pobreza se expandió como una mancha difícil de contener, y mientras tanto, una nueva lógica económica emergía. La región debía reformarse para poder pagar. Aquí entra en escena un mecanismo que marcaría a una generación completa. Los programas de ajuste estructural propuestos por organismos internacionales se convirtieron en la condición indispensable para renegociar la deuda. Eran planes con una lógica clara: reducir el gasto público, abrir los mercados, privatizar empresas estatales y eliminar viejos subsidios. Los defensores de estas políticas argumentaban que eran necesarias para corregir desequilibrios y modernizar economías que habían crecido de forma artificial. Pero la transición fue dolorosa. Millones de personas sintieron el impacto en su mesa, en sus salarios y en sus oportunidades. En paralelo, un fenómeno silencioso tomaba forma. Mientras muchos países pagaban, la deuda no disminuía. De hecho, aumentaba. Esto ocurría porque los intereses acumulados superaban los esfuerzos por saldarlos. Un mecanismo implacable como una corriente submarina mantenía a la región atrapada sin importar cuán fuerte nadara. El Plan Brady, presentado a finales de los años 80, buscó finalmente detener la espiral. Por primera vez, se ofreció una reestructuración profunda, convirtiendo antiguos préstamos bancarios en bonos de largo plazo con nuevas condiciones. Fue un alivio relativo, una vía para estabilizar economías que ya habían soportado una década de tensión constante. Pero aún así, la deuda siguió siendo un peso considerable durante los años siguientes. A medida que avanzaba la década de los 90, Latinoamérica entró en una nueva fase. La apertura económica atrajo inversiones, los flujos de capital regresaron y se prometió una integración plena al sistema global. Pero esta nueva etapa también tenía fragilidades. En algunos países, la liberalización acelerada generó burbujas financieras. En otros, la dependencia del capital externo los hacía vulnerables a cualquier shock internacional. Cada crisis global, desde el efecto tequila hasta la crisis asiática, pasando por el colapso ruso, enviaba ondas que sacudían a los mercados latinoamericanos. Con cada ola, la deuda volvía a aparecer como un fantasma que nunca se había ido del todo. En los años 2000, el auge de los precios de las materias primas permitió a algunas economías reducir parte de sus pasivos y alcanzar tasas de crecimiento que no se veían desde hacía décadas. Brasil, Chile, Perú y otros países aprovecharon el viento a favor. Pero la estructura subyacente no cambió de forma completa. Cada subida del mercado global traía consigo un riesgo: su inevitable caída. Cuando el ciclo de commodities se detuvo, muchas economías comenzaron nuevamente a endeudarse. Esta vez, sin embargo, la composición de la deuda era distinta. Una parte mayor estaba en bonos soberanos. La macroeconomía era más sofisticada y los sistemas financieros locales más robustos. Pero la vulnerabilidad seguía ahí. La pandemia global de 2020 lo demostró con brutal claridad. En cuestión de meses, el gasto público se disparó para enfrentar la emergencia sanitaria y social. Los ingresos fiscales colapsaron. Y una vez más, el endeudamiento se convirtió en la herramienta para contener el desastre. Países del continente incrementaron su deuda de forma significativa, generando temores de una nueva ola de presiones fiscales. Aunque la situación no alcanzó la magnitud de los años 80, la sombra histórica estaba de vuelta. Detrás de esta trayectoria hay mecanismos invisibles que moldean el destino de las economías latinoamericanas. El primero es la volatilidad. La región depende en gran medida de precios globales que no controla. Cuando estos suben, la liquidez abunda. Cuando caen, la deuda se vuelve más pesada.
El segundo mecanismo es la estructura fiscal. Muchos estados recaudan menos de lo necesario para sostener servicios públicos modernos. El tercero es la política monetaria mundial, especialmente la de Estados Unidos. Sus decisiones, diseñadas para proteger a su propia economía, pueden alterar radicalmente el costo de los préstamos latinoamericanos. El resultado es un equilibrio frágil. Incluso cuando la deuda es sostenible en apariencia, un cambio externo puede empujar a un país al borde. Y esa vulnerabilidad se ha convertido en una constante en la historia económica de la región. Hoy, la deuda en Latinoamérica sigue siendo un tema central. Algunos países han logrado avances notables, diversificando sus economías y fortaleciendo sus instituciones. Otros enfrentan desafíos persistentes, pero la memoria histórica del endeudamiento masivo permanece como un recordatorio de cómo decisiones tomadas en momentos de euforia pueden desencadenar décadas de consecuencias. A la distancia, la región observa con cautela un mundo donde las tasas vuelven a subir, los mercados se endurecen y la competencia global se intensifica. En este contexto, las lecciones del pasado se vuelven esenciales, porque la deuda no es solo un asunto financiero, es una historia de decisiones colectivas, de modelos económicos, de relaciones de poder entre naciones. Una historia que enseña que el verdadero desarrollo no se sostiene sobre préstamos eternos, sino sobre instituciones sólidas, productividad creciente y una visión de largo plazo. Al final, la deuda que atrapó a Latinoamérica no fue solo una cifra, sino una narrativa que atravesó generaciones. Una narrativa de ascensos y caídas, de esperanzas frustradas y resiliencias inesperadas. Una narrativa que hoy, más que nunca, invita a reflexionar sobre los caminos que aún quedan por construir. Porque la historia económica del continente no está escrita en piedra. Y aunque las sombras del pasado siguen presentes, la posibilidad de un futuro distinto continúa abierta.